Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Hay momentos especiales en la vida del hombre. Momentos de felicidad y florecimiento y momentos de tristeza y de una aflicción, una falta de esperanza, una duda. En la vida del hombre nos encontramos en todo tipo de situaciones. La vida de Abraham, este hombre de fe, llamado por Dios para una causa especial, ya que de su simiente vendría una simiente que bendeciría a todas las familias de la tierra, pues iba a llegar un momento especial, un momento del cumplimiento de la promesa de Dios. Ciertamente hubo momentos muy difíciles, causados realmente por cómo ellos habían hecho al querer adquirir un hijo, que realmente lo adquirieron a Ismael, pero no conforme el plan de Dios. No era el hijo de la promesa, y entonces Dios guarda 14 años de silencio con relación a Abraham, desde los 85 hasta los 99. Y se le aparece a Abraham, le habla a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, que te sacó de Ur de los Caldeos. Anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios hace un pacto con Abraham y Dios le da una señal de pacto para que la practiquen. Y Abraham entra en un tiempo hermoso. En el año 99, para llegar a su año 100, va a ser un año muy especial para Abraham y Sara. Para Sara sería su año 90, para Abraham sería su año 100. Así es que Dios usaría este año para cambiar muchas cosas en Abraham y Sara, pero también fue un año donde vivieron de todo. Miraron la misericordia de Dios a través de la promesa, pero también miraron el juicio de Dios en Sodoma y Gomorra. Cambiaron de domicilio, cambiaron de dirección y se fueron a la tierra de Abimelech, que fue lo que miramos en el video pasado. Y allí Dios los bendijo en aquella tierra y el rey Abimelech les dijo que podían vivir donde ellos quisieran. Estaban establecidos y en un año hubo promesas, hubo esperanza, hubo intercesión, hubo juicio de Dios en una tierra y ellos se movieron para la tierra de Gerar y allí estaban ahora con los filisteos. Y allí llegó el momento que Dios había dicho. Viviendo en aquella tierra, llegó el preciso momento del cumplimiento de la promesa de Dios. Porque nuestro Dios cumple siempre. Y dice el capítulo 21 de Génesis, en su primer versículo: visitó Jehová a Sara, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Así es que Dios visitó como había dicho,
hizo con Sara como había hablado, y el cumplimiento de la promesa estaba floreciendo. Porque aquí la manifestación del poder de su palabra en el cumplimiento de la promesa iba a ser latir el corazón de un nuevo ser, Isaac, nombre que se le iba a dar al bebé por causa de que su padre había reído, y mismo Dios le dijo: le vas a poner Isaac. Dios había visitado a Sara, Dios había fortalecido a Sara, Dios la había llevado por un tiempo de embarazo a Sara. En su vejez, cuando no había menstruación, cuando no había esperanza, Dios puso vida en el vientre de Sara. Y dice el versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. No en el tiempo de fertilidad, no en el tiempo de los mejores años según la naturaleza humana, no. En el tiempo más excelente, en el tiempo más hermoso, en el tiempo más adecuado, el tiempo de Dios. Y si algo nosotros los seres humanos necesitamos aprender a hacer, es esperar el tiempo de Dios. El tiempo cuando se cumplen las promesas de Dios. Así es que, sin menstruación, sin fuerzas, anciana o como dice, en su vejez, pero la visita, la palabra, la promesa era una promesa viva, porque era la promesa de Dios y era el tiempo de Dios. Así es que Isaac nació en el tiempo de Dios, el tiempo que Dios había dicho. En el versículo 3 dice: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que le nombrara con ese nombre, Isaac. Y sabemos que Isaac significa risa. Y dice, el versículo 4 dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Por eso les decía, ciertamente en ese año Abraham había visto muchas cosas, había cambiado de dirección, Dios lo había establecido en un lugar mejor, en un lugar donde fue aceptado, fue cuidado también por aquellas personas cuando Dios les reveló quién era Abraham y quién era Sara, en la tierra de Gerar, el rey Abimelech y su gente. Entonces Isaac nace en un momento de paz y trae sonrisas a la familia porque es el hijo de la promesa. Y aquí quiero hacer notar algo importante. El cumplimiento de la promesa de Dios va junto con la obediencia de Abraham. Así es que nosotros miramos, Dios cumple su promesa y Abraham nombra a su hijo como Dios le había dicho. El niño nace y a los 8 días es circuncidado porque es la instrucción que Dios le había dado. Abraham no cambia ninguna circunstancia. No, hace todo en obediencia, porque si algo tienen las promesas de Dios, nos llenan de alegría y nos motivan a cumplir en obediencia
lo que Dios dice en su palabra y nos da por instrucción. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que oyere se reirá conmigo. ¿Qué significa esto? Aunque la palabra reír se traduce también burla, aquí no estamos hablando de una burla, sino de un regocijo. Una de las cosas que ocurren en la mujer cuando nace su bebé, tengo la experiencia de haber visto a mi esposa, pasan por un grande dolor, pero cuando miran a aquel ser maravilloso que sale de su vientre, sonríen. Es una sonrisa de alegría y de regocijo. En Sara era aún mayor. ¿Por qué? Porque en su vejez la alegría resplandecía en su rostro, la alegría de la vida. Y ahora, todos los que supieran de Sara, que en su vejez había tenido un hijo, iban a saber de la alegría tremenda que era, porque era el hijo de la promesa de Dios. Y sí, podríamos decir que algunos, como hay algunas personas que pues se ríen de una manera equivocada, pero aquí era la promesa de Dios que se había cumplido, y la sonrisa de Sara tenía un propósito de alegría y de regocijo. ¿Por qué? Porque cuando ellos dijeron no es posible y dudaron en su humanidad, el bendito Dios, que los había sacado de Ur de los caldeos, que los había llamado a una tierra que pasaron peligros, que fueron expulsados de Egipto, que tuvieron que luchar para traer a Lot cuando estaba prisionero, que hubo conflictos internos también por la relación de Agar. Ahora, en obediencia, vivían en obediencia a Dios, y Dios había cumplido su promesa. Y la sonrisa, la alegría que nace del Espíritu, florecía en el hogar. Y el versículo 7 dice: y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Quiero hacer notar que la primera expresión que dice de dar de mamar a hijos está en plural. Y está en plural aunque nada más tuvo uno. Si hubieran sido gemelos, pues estuviera gramaticalmente correcto decir hijos. Mas, sin embargo, la Biblia no está equivocada. Ahí dice hijos porque ellos están plenamente seguros que a través de lo que ocurrió, Dios traería una descendencia bendita, una simiente bendita de la cual vendría nuestro Salvador. Así es que ellos no tenían todo el conocimiento que tenemos nosotros, que ahora tenemos el Nuevo Testamento. Pero, ¿sabes? Tenían fe que a Dios les había dicho: les voy a dar un hijo a ustedes, aunque ya no sea posible humanamente, yo se los doy. Y aquella anciana ahora estaba amamantando a un bebé, y de ese bebé vendrían a salir más familia para formar la descendencia que Dios quería traer a este mundo. A través de la promesa, con la obediencia, unidos,
ahora florecía la vida en Isaac. E Isaac iba a ser protegido, amado, encarrilado, empujado, y aunque iba a vivir una vida de paz, él era la descendencia de la promesa, de la cual venía a ser el siguiente eslabón de quien vendría Cristo. Que no olvidemos entonces este mensaje. Dios cumple su promesa. Dios puede tardarse según los tiempos del hombre, pero Él cumple su promesa y los tiempos de Dios son perfectos. Así es que enseñemos esto a toda la gente que podamos y sobre todo a nuestra familia. Confiemos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios cumple su bendita promesa cuando Él dice algo. Y en un año pueden cambiar muchísimas cosas por el poder de la palabra de Dios y por el cumplimiento de sus promesas. Que Dios los bendiga. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga sus familias. Y te espero en el próximo video. Invita a otros. Hasta la próxima.